Buenos días, en esta presentación hablaré acerca de la carrera de Indias. Se denomina carrera de Indias al conjunto de rutas que conectaron España con los territorios americanos desde finales del siglo XV hasta inicios del siglo XIX, cuando finalizaron los procesos de independencia en América. La carrera de Indias permitió el envío en ambas direcciones de personas, mercancías, dinero, conocimientos, arte, etc., conectando en profundidad el Nuevo Mundo y Europa. La carrera de Indias, junto con la carrera del Pacífico, que conectaba las Filipinas con Nueva España, la carrera de India portuguesa, que unía Lisboa con las posesiones lusas en el Índico y Extremo Oriente, y las rutas esclavistas africano-americanas, se convertirían en los principales pilares sobre los que se desarrollaría la globalización moderna. Desde el inicio de la presencia española en América, la monarquía buscó un control directo de la comunicación con el Nuevo Mundo a través de la implantación de un sistema de monopolio. Este régimen, por un lado, restringió el comercio y residencia en las Indias a los no españoles para así garantizar la seguridad del Estado ante los reinos rivales. Por otro lado, fijó como un puerto único con conexión a América a las ciudades de Sevilla en 1503 y Cádiz a partir de 1717. El sistema de puerto único facilitaba el control fiscal de los comerciantes y de las remesas de metales preciosos que llegaban a España, así como de la entrada a América de individuos indeseados, libros subversivos, armas o cualquier elemento que pudiera desestabilizar el orden de gobierno del Nuevo Mundo. A través de la Casa de la Contratación, institución establecida en Sevilla en 1503, la corona se encargaba de las tareas administrativas, políticas, fiscales y judiciales relativas a la navegación y comercio con las Indias. Los oficiales de la Casa se ocupaban de las labores como de inspeccionar los navíos, organizar las flotas, registrar a los pasajeros y mercancías, cobrar las tasas y derechos de la corona, incluidos el quinto real de los metales preciosos, pero también de evaluar la aptitud de los pilotos, realizar y conservar mapas y cartas de navegación e incluso tenían competencias judiciales en causas civiles y criminales en el ámbito de la carrera. La creación en 1524 del Consejo de Indias y en 1543 del Consulado de Cargadores a Indias, corporación que aglutinaba a los mercaderes sevillanos, recortó a la Casa parte de sus atribuciones políticas, administrativas y judiciales, pero ésta se mantuvo como el centro organizativo de la carrera. Durante la primera mitad del siglo XVI, los navíos particulares navegaron de forma independiente, en lo que se conoce como registros sueltos. Sin embargo, conforme se consolidó el dominio español en el Nuevo Mundo, fue creciendo la emigración, la demanda de productos, el comercio y con ello el número de navíos que realizaban la carrera. Esta situación, junto con el crecimiento de la producción de plata a partir de los años 30, fue forzando a que la corona dispusiese de regulaciones para la navegación en convoy y con escolta, que cristalizaron finalmente en la década de los años 60 a través del sistema de flotas y galeones que se mantuvo operativo hasta el siglo XVIII. Este sistema estableció el envío desde Sevilla de dos únicas flotas anuales, una dirigida a la Nueva España, que debía partir en abril, y otra a tierra firme, que debía hacerlo en agosto. Ambas flotas tenían puertos fijos de destino, el puerto de Veracruz para la primera y la segunda tenía su destino en Panamá, en el puerto de Nombre de Dios y posteriormente en Portobelo. En estas ciudades se realizaban las correspondientes transacciones comerciales. Procedentes de España se descargaban mercurio para realizar la amalgama, productos agrícolas como el aceite y el vino o manufacturas, las cuales se distribuían por el continente. Procedentes de América se cargaban en las naos productos como colorantes, cueros, pero sobre todo metales preciosos. Una vez realizado el intercambio, ambas flotas se dirigían a La Habana, donde invernaban para hacer el viaje a Sevilla a partir de marzo. Debido a la frecuente amenaza de corsarios y piratas, el viaje de vuelta se hacía como una única flota. La flota de tierra firme, al estar escoltada por una armada real de unos 6 o 8 galeones, solía denominarse los galeones. Por otra parte, la de Nueva España, que también iba escoltada al menos por 2 galeones de guerra, se denominaba las flotas. El sistema de flotas anuales y de puertos únicos está orientado para la protección y conserva de los navíos, pero sobre todo para controlar lo más eficazmente posible el flujo de productos indianos, especialmente de la plata. La concentración del comercio atlántico en unos pocos puertos permitió a la corona controlar esta actividad más eficazmente y con una menor administración que la que se hubiese requerido de haberse desarrollado un comercio más abierto. No obstante, este sistema provocaría dificultad de acceso a los lugares más alejados de estos puertos designados, así como gran corrupción y contrabando, especialmente en el siglo XVII. En los inicios de la carrera, los navíos utilizados fueron muy variados en su tipología, pero desde el último tercio del siglo XVI, la nao se consolidó como el buque por excelencia. El número de navíos implicados en la carrera variaba según el momento. Como promedio anual, en las primeras décadas del siglo XVI participarían unos 20 a 30 navíos mercantes. A mediados del siglo, algo más de medio centenar, llegando a veces al centenar en las últimas décadas del siglo XVI y primeras del siglo XVII.
Desde entonces, la cantidad de navíos fue reduciéndose progresivamente hasta llegar nuevamente a la veintena o treintena a inicios del siglo XVIII, para volver a crecer progresivamente durante el resto del siglo. La cifra dependió de factores como las fluctuaciones del mercado, la capacidad de carga de los navíos, su disponibilidad, la intensidad de la actividad pirática, pero sobre todo de la cantidad de plata remitida desde América, pues su valor era muy superior al resto de los productos importados por Sevilla. Los momentos de mayor producción argentífera coincidieron con las mayores flotas, mientras que se produjo la reducción de dichas flotas conforme menos plata llegaba a Sevilla. Durante el siglo XVIII, los Borbones realizaron ciertas reformas en la carrera para dinamizar el comercio atlántico, venido a menos por el contrabando, la corrupción y el mal funcionamiento del sistema de flotas. Las reformas de la primera mitad del siglo estuvieron enfocadas a la mejora del sistema existente. Estas fueron, por una parte, la fijación en 1717 de la Casa de Contratación en Cádiz, donde desde hacía décadas se había ido trasladando el grueso de las operaciones de la carrera, y de otra parte la implementación en 1720 de una nueva reglamentación para facilitar la organización de las flotas, así como la recaudación fiscal, si bien no la carga fiscal en sí. También se crearon compañías comerciales locales para promocionar la actividad de los sectores con recursos que tradicionalmente no habían podido entrar en la carrera. Finalmente, la autorización a la navegación en registros sueltos hizo crecer el tráfico de la carrera, especialmente a partir de los años 40, terminando así con el sistema de grandes flotas. Sin embargo, las reformas más importantes se implementaron en el último tercio de siglo, entre 1765 y 1778. Estas reformas tuvieron como objetivo liberalizar el comercio eliminando el sistema de puerto único y sustituyéndolo por una serie de puertos escogidos en la península y en las Indias, donde también se liberalizó el comercio interno. A estas medidas se le unirían un sistema arancelario menos gravoso y unas medidas proteccionistas en favor de los productos y transportes españoles. Pocos años después de estas reformas se iniciaría la Guerra de Independencia Española y las independencias americanas, poniendo fin de forma abrupta a la carrera de Indias. Muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse a nuestro canal.